¿Sabéis qué es esto que tengo encima de la mesa ahora mismo? Pues bienvenidos al fascinante mundo de los relés, contactores y automatismos. Hola, muy buenas. En esta serie de vídeos, este es el primero que va a ser una introducción a este fascinante mundo. Estos son relés de distinto tamaño, de distintas tensiones, de distintas cargas. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos vídeos que pretendo hacer en el canal. Dentro intro y ahora comenzamos. Bien, pues en esta serie de vídeos lo que vamos a ver, como he comentado, es qué tipo de relés hay. Estos son relés al aire, se pueden abrir, no son herméticos. Luego hay relés que son herméticos, que esos no se pueden abrir, van encapsulados. Se usan mucho en electrónica, los hay temporizados, los hay guardamotores para proteger los motores, los hay para mover cargas de hasta 1000 amperios. Hay muchos tipos de relés, temporizados a la apertura, temporizados al cierre, pero bueno, todo eso, si estáis interesados, lo iremos viendo en siguientes vídeos. La pretensión de esta serie de vídeos es que cuando cojáis un esquema o cuando veáis un esquema como el que os muestro en pantalla, seáis capaces de interpretar el esquema sin ningún problema. Esa es la intención que tienen esta serie de vídeos que va a haber, para que no tengáis problema. Es muy importante, pero muy importante, que conozcáis el funcionamiento básico de estos aparatos, de estos componentes. Es importantísimo. Sin saber ese funcionamiento y qué es lo que hace y cómo lo hace, va a ser muy difícil que sepáis interpretar un esquema como el que os he mostrado en pantalla, que os lo vuelvo a poner para que lo volváis a ver. Dejadme en los comentarios, los que sepáis cómo funcionan estos aparatos y que sepáis interpretar el esquema que he puesto, dejádmelo en los comentarios para saber qué inquietudes tenéis. Pues nada, esto, como he dicho, es una introducción para una serie de vídeos que van a venir. Espero que os gusten, espero que sean interesantes, que por lo menos os aporten algo de conocimientos a los que estéis interesados en este tema. Y nada, vamos a ver pues estos equipos, estos aparatitos, que sin estos aparatitos también os puedo decir que en los procesos automatizados se usa esto que tenéis aquí, se usa para los arrancadores estrella, triángulo, inversores de giro de motores y demás, se usan también estos. No exactamente este tipo de relés, porque este relé es 220, pero son 5 amperios lo que mueve nada más. O sea, este es un relé pequeñito. Los hay más grandes, ya os lo mostraré en siguientes vídeos. Y con eso, y con la pericia y los conocimientos, podréis hacer cualquier cosa. También deciros que estos relés, en algunos casos, han sido sustituidos por componentes electrónicos. Pero los componentes electrónicos no son capaces de mover las cargas que mueven estos relés. Este relé mueve 5 amperios, es a 9 voltios y este relé mueve 5 amperios. O sea, por sus contactos pueden pasar 5 amperios. ¿Os habéis fijado el tamaño de este relé? Y os habéis fijado el tamaño de este relé. Este mueve 5 amperios y este mueve 5 amperios. Bueno, pues eso también lo explicaremos en los siguientes vídeos. Pues esto es lo que os quería comentar. Quería hacer una introducción de esta serie de capítulos, a ver si somos capaces entre todos de que el que no tenga conocimientos, el esquema que he puesto al principio, sea capaz de interpretarlo, sea capaz de saber qué es lo que hace, cómo funciona y detectar los posibles errores y problemas que haya en los esquemas. Lo dicho, espero que os gusten los vídeos que vienen, espero que os suscribáis al canal, que le deis like, que comentéis, que compartáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.